Los invito, hermanos, entonces, a abrir sus Biblias ahí. Yo creo que ya las tienen abiertas ahí en Daniel capítulo 9 para continuar nuestro apasionante estudio de las profecías bíblicas, enmarcado todavía en las 70 semanas de Daniel, que es parte de nuestro estudio general que le hemos llamado Desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, estudio que iniciamos a inicios del año 2017. Ha sido de mucha bendición para todos, hermanos. Realmente en lo personal lo puedo decir, el hecho de que nos hayamos metido de manera minuciosa a escarbar, vamos a usar ese concepto, escarbar, escudriñar las escrituras, nos trae mucha luz, mucha claridad y también mucha paz y verdadera paz frente a lo que vivimos y frente a lo que vendrá. Gloria a Dios por su palabra, amados hermanos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahí estamos ubicados todavía. Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado, note la palabra determinado, se derrame sobre el desolador. La profecía bíblica, hermanos, en términos generales, es un decreto, es una historia por cumplir. La profecía pasada es historia cumplida. La profecía futura es una historia que, queramos o no, la creamos o no, se va a cumplir absolutamente porque Dios así lo ha determinado. Siempre yo me acuerdo de ese tremendo Salmo número 2, hermanos, que yo siempre les sugiero cuando tenga duda, vaya, lea y medite y aprenda. ¿Se acuerda el lema? Lea, escuche, medite, aprenda. Lema. Vaya a ese Salmo número 2 y léalo del versículo 1, en realidad completo, pero los primeros versículos, usted va a ver un Dios soberano que tiene todo el control, hermanos. Y precisamente ese salmo comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, la respuesta es una pregunta retórica, porque ellos no conciben un Dios soberano. Y no solamente en un aspecto secular, hermanos, de incrédulos, sino que lastimosamente, tenemos que decirlo lamentablemente, en un aspecto evangélico, cristiano, de iglesias que se supone que proclaman a un Dios soberano, un Dios de gloria, un Dios sentado en el trono, pero también se amotinan y piensan cosas vanas. Todo está visado, trazado, autorizado, decretado por el sabio consejo de Dios. Ese salmo fue el que citaron los hermanos en el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, verso 27 al 28. Todo está trazado de antemano, porque lo que ocurrió en Jerusalén, decían ellos, en esa oración tremenda, estaba desde antes determinado que sucediera. Amados hermanos, nosotros estamos transitando en un eje rector, en una senda, ¿no es cierto?, trazada por la voluntad soberana de Dios. Y qué maravilla que en esa voluntad soberana, Él, por misericordia, nos ha querido incorporar, amados hermanos. Qué maravilla es el Evangelio. Imagínense ustedes no fuera así. El Dios soberano, el Dios santo y 3 veces santo, ha querido incorporarte en sus planes a ti y a mí, vil pecador, para que tengamos una eternidad en pleno gozo, en plena alegría, todos juntos los creyentes, para siempre jamás. Nos acordamos de la Jerusalén celestial, de la eternidad futura. Discúlpenme que me apasione con esto, pero es nuestra esperanza. No habrá más clamor, ni llanto, ni muerte, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Entonces, díganme si no, amados hermanos, díganme si no, el asunto de estudiar las profecías bíblicas no nos trae gozo. Por supuesto que sí. Aquí el versículo 27 habla de ello. Está todo claramente determinado en un itinerario, como siempre lo llamo, en un itinerario soberano de Dios. El Señor nos está diciendo, y por otra semana. ¿Por qué habla de otra semana? Porque dentro de estas 70 semanas que Daniel recibió como revelación de Dios por medio del ángel Gabriel, de esas 70 semanas se han cumplido ya 69 semanas. Usted preguntará, ¿cuándo se cumplió la semana 69? Ya lo hemos estudiado. Se cumplió cuando Cristo Jesús entró en Jerusalén como Mesías príncipe, ¿no es cierto?, alabado, ovacionado por todo el pueblo con palmas, con alabanza, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda? En Jerusalén, para cumplir también literalmente la profecía de
Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde el rey humilde, ¿cierto?, revestido en humillación, entra montando un pollino hijo de asna, ¿no es cierto?, para cumplir fielmente, literalmente, la profecía de Daniel como el Mesías príncipe, lo que dice acá el versículo 25. Es decir, con ese evento, con ese acontecimiento, se cumplen 69 semanas. Pero si nosotros observamos, y eso lo hemos comentado, materia pasada, entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso, un periodo de tiempo en donde ocurren eventos importantísimos. En ese lapso ocurre primero la muerte del Mesías, según lo dice el versículo 26. Muere nuestro Señor Jesucristo, ojo, no muere en la semana 69 y no muere en la semana 70, sino que muere en este lapso, en este periodo que el Señor soberanamente ha permitido que exista. Usted dirá, pero ¿quién nos autorizó a interpretar de que hay una separación tan grande entre el cumplimiento de la semana 69 y el cumplimiento de la 70 o última semana, la 70ª semana de Daniel? Bueno, ya citamos el pasaje de Isaías 61, 1 al 2, donde la profecía de Isaías habla de las dos venidas de Cristo. La primera revestida en humillación con un propósito específico y la segunda donde Él viene en un escenario de venganza, de juicio. No podríamos decir que eso se cumplió, la segunda venida no se ha cumplido. Pero es una sola profecía de Isaías. En otras palabras, vemos en Isaías un lapso, un periodo de tiempo enorme de miles de años que separa el cumplimiento de una parte de la profecía y la otra parte de la profecía. Por lo tanto, no nos debiera sorprender que la semana 70 aún es un cumplimiento futuro. ¿Qué ocurre entonces? Sigamos analizando. Entre ese lapso, entre la semana 69 y la 70, muere nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto de versículo 26, muere mas no por sí, es decir, es como que no logra absolutamente nada. Muere solo, vacío, sin honor. Para los incrédulos, ciertamente. Para nosotros, Él venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, venció el pecado en la cruz. Él sigue siendo invicto, victorioso. Pero para el mundo, Él como que murió sin lograr absolutamente nada. Esa es la expresión más no por sí. Él no establece su reinado, su dominio ahí en su primera muerte. Él logra la victoria sobre el pecado para redención de los suyos, de sus escogidos. Eso es lo que ocurre. Pero también, como hemos leído, ocurre un hecho también histórico que es la destrucción de Jerusalén y de su santuario. También profetizado por estas 70 semanas, profecía que se cumplió el año 70 después de Cristo. Y las comentamos con detalles, con marcos históricos, con más o menos las características del escenario social que vivía ahí esa región, en este sitio de Jerusalén y en la destrucción del santuario. Y agrega el versículo 26 al final que esta destrucción será con inundaciones, es decir, una destrucción total, una devastación total, y dice hasta el fin de la guerra durarán estas devastaciones, que habla de una zona cero, por decir un epicentro, de guerras, de conflictos, de enemistades, como lo vemos hasta el día de hoy. Por más que Israel haya recuperado su tierra el 15 de mayo de 1948, aún así Jerusalén sigue siendo el lugar neurálgico de la humanidad. Es como decía un hermano, estornuda a Jerusalén y todos despiertan y están mirando qué es lo que pasa. Eso se cumple también. Ahora el versículo 27 nos está hablando del cumplimiento total de las 70 semanas. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Primero, ya hemos hablado a qué se refiere con otra semana. Se refiere ciertamente a la semana final, a la semana 70ª, a la última chabúa en hebreo, que significa semana de años. Porque todo este estudio está basado en lo que la propia Escritura enseña, que las semanas no son semanas de días como para nosotros. Para nosotros una semana son 7 días y punto. Pero en el concepto profético, cada semana representa 7 años. Y lo hemos dicho muchas veces, estas 70 semanas son en total 490 años, de los cuales se han cumplido
483 años. Es decir, quedan 7 años pendientes en relación a semana, una semana final. Esa es la semana del versículo 27. Por otra semana, es decir, podríamos decir de todas maneras, versículo 27, y por 7 años más. Ahí está el cumplimiento de la última semana. ¿Qué va a ocurrir en esa última semana? Que creemos aún futura. Confirmará el pacto con muchos. Detengámonos ahí. Confirmará el pacto con muchos. La pregunta obvia es ¿quién? ¿Quién es el personaje, quién es el sujeto, gramaticalmente hablando, que confirmará el pacto con muchos? Bueno, la interpretación más ajustada y más correcta, siguiendo el hilo conductor de todo esto, es que es considerar que el sujeto más próximo para dilucidar esta pregunta, ¿quién confirmará el pacto con muchos?, es precisamente aquel que aparece en el versículo 26, un príncipe que ha de venir, un príncipe que ha de venir. Un personaje que algunos que no creen que las profecías son futuras, lo han relacionado con un tal Antíoco Epífanes, que ya hemos hablado bastante de él, Antíoco IV, este rey seleucida, que en sus actitudes, en su belicosidad contra Israel y contra el Dios de Israel, sin ninguna duda, es una representación, es un tipo, es una semblanza de lo que será el final anticristo. En otras palabras, Antíoco IV, Epífanes, ¿cierto? Él mismo se hizo llamar Epífanes, note usted, es decir, el Dios manifiesto, es alguien que se puso en nombre de Dios como el Dios glorioso. Eso significa Epífanes. Y esa odiosidad a Israel y al culto de Israel será la tónica, será el tenor, la impronta del final anticristo, que nosotros no lo vamos a ver, pero la Biblia lo revela y por eso que tenemos que estudiarlo. Algunos lo relacionan con Antíoco, pero no calza, porque acá dice el versículo 26, mencionando al pueblo que destruirá la ciudad, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Pregunta, ¿quién destruyó la ciudad y el santuario en este contexto posterior a la muerte del Mesías? No fueron los seleucidas, fueron los romanos. Los romanos en el año 70, ellos tenían el dominio de Tierra Santa. Por lo tanto, el príncipe es romano. Pero no aparece este príncipe. No aparece este príncipe ni en la historia, ni en un lenguaje secuencial, por decirlo así, para decir, bueno, este personaje de la historia es el príncipe que ha de venir. No, todo lo que nosotros podemos decir es que este príncipe calza perfectamente con el cuerno pequeño, materia que también hablamos, el cuerno pequeño que asoma, ¿cierto?, dentro de los 10 cuernos de la última bestia. Acuérdense, ojalá que pueda tener fresquitos esos conocimientos, de la última bestia que el Señor le reveló a Daniel en el capítulo 7 de Daniel, que representa a Roma. Entonces, en una correlación, en una armonía de interpretación, no hay ninguna duda que este príncipe es el mismo cuerno pequeño y que si lo proyectamos hacia adelante es el mismo anticristo, que dice el apóstol Juan, es el mismo inicuo, el hijo de perdición, como lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y que tiene que ver con la bestia que también Juan revela en el Apocalipsis. Es el anticristo. Ahora, tiene tal coherencia todo esto porque llega a decir que confirmará el pacto con muchos. Esa palabra confirmar en hebreo también puede ser traducida como impondrá un pacto. Como todo dictador, impone sus reglas. Así lo hizo el mismo Antíoco Epífanes, ¿no es cierto? Así lo hizo el Imperio Romano y todo lo que quizás en esta tarde vamos a hablar. ¿Qué es lo que quiero recordar, hermanos? Que este personaje, este príncipe que ha de venir, impondrá un pacto con judíos, con el pueblo de Israel, porque el centro de la profecía bíblica, como inicia la profecía en el versículo 24, estas semanas están determinadas sobre un pueblo específico y sobre una ciudad específica. Es Israel, es Jerusalén. Para pena y rezongo de todos los que odian a Israel y todos los que lo quieren borrar del mapa, ¿no es cierto? Incluyendo evangélicos, escúcheme bien, incluyendo evangélicos, Israel sigue su camino de acuerdo a las promesas que Dios tiene para con este pueblo, al cual desde antes conoció.
amados hermanos, no es llegar y decir que Israel fue desechado. Israel no ha sido desechado, es imposible, dice Pablo. Eso ni se te ocurra. Como lo dice la King James, ni Dios lo quiera. Esa es la expresión literal de la versión inglesa. Ni Dios lo quiera. En ninguna manera, dicen nuestras Biblias. Israel no pudo haber sido desechado porque Dios tiene promesas para con este pueblo y tiene una connotación eterna. Él desde antes amó a este pueblo. Quisiera hablar mucho más, pero nos vamos a desviar a un tema que siempre estamos recordando, hermanos, que es la elección soberana. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso hablar de la elección soberana. Qué paz trae a nuestro corazón el saber que el Señor te ha amado, me ha amado, y nada de lo que ocurra, nada de lo que hagas o dejes de hacer, cambiará ese decreto que Dios ha establecido para tu salvación y para la mía. Vendrán a nuestra mente estas ideas, bueno, usted está diciendo que hagamos lo que queramos, ¿no es cierto? El Señor nos va a seguir amando, salvo siempre salvo, ustedes están mintiendo, etc. ¿Se acuerdan que nos dicen así? Hermanos, ningún creyente que ha nacido de nuevo quiere hacer lo que quiere. Ningún creyente que ha nacido de nuevo quiere ofender al Señor. El creyente, a pesar de ser pecador, a pesar de pecar de una u otra forma, siempre vuelve al Señor, pide perdón, confiesa sus pecados y continúa esta relación inalterable con el Salvador. ¿No es tu relación con el Señor y es la mía? Engañosamente podríamos decir otra cosa, pero ese es un tema particular para otra oportunidad. Este príncipe es el usurpador, quien se pondrá en lugar del Señor. Es el anticristo. El prefijo anti, ya lo vamos a estudiar en detalle, significa no necesariamente o exclusivamente en contra de Cristo, sino que algo peor, en lugar de Cristo. Así como Antíoco se hizo llamar Epífanes, el título de Epífanes solamente para el Señor, el Dios glorioso, el Dios manifiesto. No es ni Zeus, a quien adoraba Antíoco, sino que el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, a quien nosotros adoramos. Y que toda la gloria está también depositada en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vendrá cual Epífanes en esa epifanía, es un texto que, un término que usa, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, y que esa epifanía destruirá a aquel inicuo. Lo dice ahí, la epifanía de su parucía. Ya vamos a llegar allá. Amados hermanos, este usurpador es el que confirmará o impondrá el pacto con los judíos. Ya a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, él quebranta el pacto, quebranta el acuerdo, quebranta la paz y muestra su verdadera identidad y muestra cómo todos, Israel y el mundo, fue brutalmente, satánicamente, voy a decirlo así, engañados por esta falsa paz, por este falso pacto. Por eso que la semana pasada, amados hermanos, quisimos primero poner como baluarte, ¿cierto?, como un lugar donde se presenta la verdad y se defiende la verdad, que el único, amados hermanos, que impondrá una paz y una justicia duradera y para siempre jamás, es exclusivamente nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Si nuestro Señor Jesucristo no vuelve a este mundo, en un sentido retórico lo digo, la paz no va a ser posible, aún con todos los esfuerzos y sones de una humanidad que se une. Yo mismo veía las entrevistas que daban ahí ahora que ganó John Biden en Estados Unidos, Joe Biden, y decían, no, ahora esto va a cambiar, ahora viene un tiempo nuevo, etc. La gente se engaña, hermano. Esto me recuerda cuando ganó hace muchos años atrás el demócrata también Barack Obama. En ese tiempo me acuerdo que toda la sociedad estadounidense estaba, pero lloraba, igual que hoy día. Las cosas van a cambiar, ahora vienen tiempos nuevos, tiempos mejores, como dicen algunos. Después ocurrió cuando salió Donald Trump y nada ha cambiado, amados hermanos. Ni un color político ni el otro va a cambiar las bases de esta sociedad que está ya sentenciada por la palabra de Dios. No te engañes. No entres en esos debates infructuosos. Los creyentes creemos que el único que impondrá un verdadero pacto que no se quebrantará es nuestro Señor Jesucristo y por ende una paz perdurable. Y poníamos como ejemplo, hermanos, como base de esto, el tremendo pacto que significa nuestra paz para con Dios. Una paz duradera.
una paz inquebrantable. Romanos 5, 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual dice, estamos firmes. La gracia de Dios nos permite estar firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese que los tres tiempos que involucran el plano temporal están incluidos en este pacto de Cristo para con nosotros, en esta paz para con Dios. Porque pacto, como lo hemos dicho, significa etimológicamente paz. Él estableció la paz con nosotros, no nosotros con Él con nosotros, hermanos. Los tres tiempos que involucran el paso temporal por este mundo están incluidos: pecados pasados, presentes y futuros. La fe para el pasado, todos nuestros pecados pasados han sido ya puestos en la cruz de Cristo. Por la fe, ahí han sido clavados los decretos, como dice Colosenses 2. No hay ninguna condenación pendiente para los que ya estamos en Cristo Jesús, pero aún más, Él nos pone en un estado de gracia, ¿cierto? De la gracia de Dios, en un terreno firme en el cual estamos firmes, hermano. No estamos dubitativos, no tenemos una salvación como loro en el alambre, que en cualquier momento se desliza y se cae. No, hermano, esa es una idea humanista de salvación. El Señor nos confirma nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados, nos hace justos, por eso que inicia el versículo 1 de Romanos 5, justificados, por lo tanto, por la fe. La fe nos justifica, es decir, nos declara justos. Acuérdense siempre que la justificación es una declaración judicial, en donde el juez golpea la mesa y dice, este pecador perdido, cuyos expedientes confirman que es pecador y que merece la muerte, merece el castigo, yo lo declaro inocente, no por méritos propios, sino en virtud de un sustituto inocente con nombre propio que se llama Jesucristo el Señor, a quien amamos y a quien esperamos su regreso. Maravilloso, ¿no es cierto? Ese es el Evangelio. ¿Se da cuenta que las profecías llevan consigo siempre el Evangelio de Cristo? No le creas a ningún predicador que te diga, mira, las profecías no son importantes. Él te está mintiendo. Él tiene que arrepentirse, él tiene que volver a las Escrituras. Amados hermanos, aquí hay una profecía en este pasaje de Romanos 5. En lo presente estamos firmes en la gracia de Dios y en lo futuro nos gloriamos en la gloria de Dios. Eso es profecía. Eso es el Evangelio. ¿Cómo yo le podría predicar el Evangelio a alguien sin hablarle de profecía? Lo que viene es la gloria de Dios. Lo que viene es la glorificación. El pasado para quitarnos, ¿no es cierto?, la culpa, la pena del pecado. En lo presente, la gracia de Dios para ayudarnos frente al poder del pecado. Y en lo futuro, la gloria que nos redimirá de la presencia del pecado. Es decir, nunca más relación alguna con el pecado. ¿Por qué este énfasis, hermano? Porque este texto base del Cristo de la gloria que realmente pondrá paz duradera. La paz que impondrá este príncipe, este pacto que impondrá este príncipe no va a durar ni 3 años y medio, hermano. Y Él lo va a quebrantar. Y Él va a romper su palabra. Porque es el anticristo, es el usurpador, no es Cristo Jesús. Y muchos van a ser engañados, así lo dice la Escritura, lo vamos a leer. Leíamos Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, donde dice que Cristo Jesús, en otras palabras, en profecía, será llamado príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es un reino de paz sempiterno, eterno para siempre. Yo no sé, hermano, si usted se acuerda cuando comentamos la semana pasada que en el versículo 25 habla del príncipe de paz. Hasta el Mesías príncipe, dice, ¿no? Dice que la profecía tiene un cumplimiento hasta la venida del Mesías príncipe, dice el versículo 25. ¿Quién será este Mesías príncipe? No cabe duda, el Mesías de Israel,
el Cristo, el Cristo Jesús, ¿no es cierto?, el Cristo de la gloria. Él es el príncipe que llegó a Jerusalén de manera victoriosa. El príncipe de paz. Es el título que solamente le pertenece a él. Pero aparece en el versículo 26 un príncipe. Note que el versículo 25 habla de el príncipe con una P mayúscula, destacado porque nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne, el único que tiene título de príncipe en ese sentido, pero en el versículo 26 aparece un príncipe que ha de venir. Es el que se hace llamar príncipe, el que tiene dominio, tiene potestad, que confirma pactos, pero lo quebranta, porque es el anticristo, el usurpador. Nosotros vamos a ver más adelante la similitud entre los títulos de Cristo y los títulos del usurpador. Cristo es, en otras palabras, el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Se lo dice a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Y lo revela. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios hecho carne, Jesucristo. El misterio de la piedad es Cristo Jesús. Pero Pablo revela por la dirección del Espíritu Santo que el anticristo es el misterio ya no de la piedad, sino que el misterio de la iniquidad. Es el usurpador, es el falso, el que se hace pasar por verdadero. Bueno, aquí mismo, hermanos, vemos nosotros en Isaías que estamos leyendo que él tiene este título de príncipe de paz. Juan capítulo 14, verso 27, que lo leímos la semana pasada, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué tremendo pasaje para observar lo pasado, lo presente y lo futuro. Él nos dejó la paz verdadera. Él nos regaló la paz, mi paz os doy, dice. No es un premio, es un regalo. Pero dice algo más, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? ¿Cómo la dan los hombres? Condicional. Una paz que no es verdadera, que es efímera, que es quebrantable, que se rompe fácilmente, como un castillo de, ¿no es cierto?, de naipes. Es como una catedral de cristal. Me acordé de esta catedral de Robert Schuller, ¿no es cierto?, este falso predicador de los Estados Unidos. ¿Para qué seguir ahondando en eso, ¿no es cierto?, que lo seguían miles y que tenía una catedral de cristal. No, hermanos, el edificio de Dios es firme y el fundamento es Cristo. Él nos da una paz para siempre, eterna. Él es el príncipe de paz. Juan 16:33 dice también, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tenemos paz. No una paz en el sentido temporal, cuando yo estoy inquieto y en Él tengo paz. Sí, Él nos da la paz de Dios, que dice Filipenses. Pero hay algo más, la paz para con Dios, que es algo maravilloso, estar a cuentas con Dios, en donde ya no tener culpa por el pecado, porque Él ya lo clavó en la cruz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el mundo será un escenario de confusión, un escenario de turbación, de aflicción. ¿Cómo es posible, hermanos, teniendo estas tremendas palabras tan claras, sigamos dándole, ¿no es cierto?, con que el mundo va a cambiar, que en Chile para Cristo? No, eso es una pomada, hermanos, que nos han vendido o nos han querido vender, que no debemos comprarla por ningún motivo. Debemos tener cuidado y volver a las Escrituras. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí está revelando en ese establecimiento de la institución de la cena del Señor, donde Él establece un nuevo pacto, un pacto inquebrantable, un pacto inmutable, que por muchos, dice, no por todos, se derrama para remisión de los pecados. Este pacto se hizo ni más ni menos sobre la base del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una sangre sin igual, la sangre del unigénito Hijo de Dios, único en su género. Eso significa unigénito. Lucas 22:20, esta copa es el pacto en mi sangre. ¿Por qué estos textos que hablan de pacto y de paz? Porque nosotros no podemos desvincular la palabra pacto de la palabra paz. Porque el pacto establece paz. La etimología de la palabra pacto es paz. Dios establece la paz para con nosotros por medio de Cristo Jesús, el único mediador.
Lo mismo dice Romanos 11, 26 al 27. Israel será salvo, dice, y como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. No el pacto del anticristo que será engañoso, sino un pacto que dice aquí, cuando yo quite sus pecados, el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 17. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que como de uno. Y a tu simiente, sin duda dice acá, la cual es Cristo, sin duda que es la simiente de redención que tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de los pactos tanto de Abraham como de Moisés. El pacto de Abraham, un pacto incondicional, que es el que prevalece según la simiente de redención para salvación de su pueblo. No solo Israel, sino que también los gentiles. Pero qué interesante es comentar lo que significa el pacto condicional que Dios estableció con el pueblo a través de Moisés. Uno dice, ¿por qué estableció un pacto condicional si Dios sabía que este pueblo no era capaz de cumplir ese pacto condicional? Porque la propia Escritura enseña, hermanos, que este pacto no fue dado para salvar. La ley nunca fue dada para salvar. La ley, y aunque suene contradictorio, fue dada, y lo dice Pablo, para condenar. En otras palabras, hermanos, nosotros no tendríamos ninguna urgencia de salvación ni el deseo de correr a nuestro Salvador si no tuviéramos una ley que nos muestra el pecado, que nos muestra el carácter santo de Dios y la urgencia, lo voy a decir en esos términos, la urgencia, la idea imperiosa de correr a un Salvador potente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. Eso hace la ley. La ley no nos salva, la ley nos muestra el pecado, nos evidencia cuán pecadores somos. Por eso ese pacto condicional. Y muchos interpretan, bueno, Israel fracasó, Israel fue desechado. Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Dónde están los años de teología que muchos les gusta exhibir? Si no pueden entender lo más básico, que si Dios escoge a un individuo o escoge a un pueblo, Dios va a salvar a ese individuo y Dios va a salvar a ese pueblo. En virtud de este pasaje yo me acuerdo de Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Cristo nos inició un trato con este pueblo llamado Israel, si Cristo inició un trato contigo, conmigo, incondicional, Él lo va a terminar conforme a sus propósitos soberanos. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Por eso que no en vano dice la Escritura que en la eternidad nosotros vamos a estar alabando la gloria ¿de qué? De su gracia. Es maravilloso esto, hermano. Él establece un pacto y no lo quebranta. Ni un pacto quebranta el otro, sino que va progresivamente revelando sus propósitos. Efesios capítulo 2, versículo 12, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense nuestros tiempos de inconverso. Vivíamos fuera de los pactos de Dios, vivíamos fuera de la paz para con Dios. Estábamos reñidos con Dios. Pero Él, de manera voluntaria, de manera incondicional, quiso establecer un pacto de Él, unilateral, incondicional con nosotros, para salvarnos. Eso es lo que dice la Escritura, no es una interpretación. Dice Hebreos 7, verso 22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cuando habla de mejor, no habla de que la ley sea mala, porque Pablo también lo dice, luego la ley es mala en ninguna manera, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero en cuanto a redención, la ley nos salva.
sino que este mejor pacto que es en Cristo Jesús, y no podría ser de otra forma. Él es el fiador, el aval de que este pacto es verdadero y no se quebranta. Dice Hebreos que él, cual sumo sacerdote, es fiador de un mejor pacto. Un pacto que establece con viles pecadores, como nosotros, para redimirnos, para salvarnos, para reservarnos moradas eternas, y solamente por su gracia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8 en adelante, dice 8:6 en adelante, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, ¿cierto? Porque el libro de Hebreos, permítame el paréntesis, habla de la superioridad de Cristo. Dice así, voy a repetir, Hebreos 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejos y envejece está próximo a desaparecer. Esto nos hace entender, hermanos, que la salvación es exclusiva por este nuevo pacto, el pacto que se establece sobre la base de la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Nuevamente una alusión a la obra de Cristo, al nuevo pacto, mediante la base que es el derramamiento de su sangre, mediante su sacrificio. Finalmente quiero citar Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ya aludiendo también al sacrificio de Abel cuando fue asesinado por su hermano. Ciertamente, hermanos, el Señor Jesucristo es el príncipe de paz que establece un pacto inquebrantable, amados hermanos, inquebrantable. ¿Por qué esta base doctrinal respecto al pacto? Ya vamos terminando porque el tiempo se nos fue, amados hermanos. Porque el usurpador, el príncipe que ha de venir, cual, comillas, muy en comillas, Mesías, prometerá paz, establecerá pactos, establecerá acuerdos, que ya lo vemos, y lo decía la semana pasada en bosquejos, en pinceladas, decía nuestro hermano, que hombres establecen pactos que nadie después respeta. Es como se dice mucho de los políticos, ¿no es cierto?, de todos los colores. Escriben con la mano y borran con el codo. Cristo Jesús no hace eso. Y nos acordamos ahí de los creyentes, de los remanentes de iglesia en Sardis. Y no borraré, ¿se acuerda lo que decía? Y no borraré vuestros nombres del libro de la vida. El Señor te salva y te preserva. Pero el anticristo te promete y no cumple. Como siempre decimos esta frase: el diablo promete mucho, ofrece mucho, da poco y lo quita todo. Hermanos, han habido muchos anticristos en la historia que han establecido pactos. Y este anticristo, este príncipe que ha de venir, lo primero que va a hacer es imponer una paz, pero no la paz verdadera, no la paz de Dios, no la paz duradera, sino que una paz efímera. Los invito a terminar estos últimos minutos en Apocalipsis capítulo 6, por favor. Vamos a rápidamente saltar al Apocalipsis para cotejar lo que este príncipe que ha de venir hará, y después ya vamos a meternos de lleno en este personaje para descubrir cómo se va a presentar, cómo se va a disfrazar de hombre de paz, de hombre de acuerdos. Pero bien sabemos que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, de una aparente paz y bonanza, todo el mundo estará, ¿no es cierto?, como se dice aquí en Chile, guatita al sol, disfrutando. Este es el mundo que quería. Y Pablo lo advierte: dirán paz y seguridad.
pero vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Dramático, hermanos, el engaño que viene a la humanidad. Y todo lo que vemos hoy día en los Estados Unidos es una semblanza de lo que va a ocurrir. La gente con globos, con serpentinas, con bandas. Yo veía una banda ahí, ¿no es cierto?, tocando, todos felices. Y viene la destrucción repentina, el día temible, terrible de Jehová. Bien, hermanos, vámonos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco. Note cada palabra. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, la apertura del primer sello. El primer sello dentro del marco de los juicios venideros. Aparece un jinete montando un caballo blanco. ¿Quién será? La pregunta. Nosotros vemos y cotejamos en una correlación, como nos enseña la Escritura, la sana interpretación, Apocalipsis 19, 11 al 13, aparece nuestro Señor Jesucristo montando un caballo blanco, glorioso, Rey de reyes, Señor de señores, poderoso, Epífanes, el Dios manifiesto, el verdadero, Cristo Jesús. No puede ser este. Este es el usurpador. Este de Apocalipsis 6.2 es el usurpador. Es el príncipe que ha de venir, que impondrá un pacto y lo quebrantará a la mitad de la semana. Mire, el tiempo se nos fue. Solamente quiero dejar introducido para la próxima semana, si el Señor Jesús no ha llegado, no ha vuelto por nosotros, retomaremos este tema. La historia, amados hermanos, enseña que los hombres que han llegado al poder y que han llegado al poder en sentido de dominios enormes, siempre establecen su pacto de paz, su pacificación. Y el mejor ejemplo, hermano, es la paz romana. Yo lo he dicho en otras oportunidades. El anticristo, cual romano, impondrá su pax, P-A-X, pax romana, dominio, subyugación, que lleva el título de, comillas, pacificación, conforme a sus propios intereses. El imperio romano impuso esta pax, esta paz, este pacto. Pero, ¿fue duradero y eterno? Evidentemente que no. Fue quebrantado y todo fue arruinado. De la misma forma, hermanos, este pacto el anticristo lo va a establecer, cual romano impondrá una pax, una paz romana, de aparente prosperidad, de progreso, pero está enmarcada en una subyugación. Por eso muchos lo llaman el dictador mundial, que se llamará el anticristo, un personaje siniestro que mostrará su verdadera identidad a partir de la segunda mitad de la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Que el Señor nos siga dando claridad, hermanos, para que no creamos estos sones de paz que a veces a nosotros nos estimulan a decir, mira, me gusta este candidato y este otro. No te engañes, no te engañes. El único que va a solucionar los problemas de verdad es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es tan clara y precisa cuando vamos despojándonos de todas las cosas que traemos y vamos aprendiendo de ella exclusivamente. Te rogamos, Padre, para que nos siga dando sabiduría y poder someternos a tu palabra, creerla, guardarla, defenderla y vivir conforme a ella. Ayúdanos, Señor. Pedimos tu bendición en esta hora para todos nuestros hermanos, hermanas, conforme a sus necesidades. Ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino, que nada nos distraiga, que lo circunstancial no nos turbe nuestro corazón. Te lo suplicamos, en el bendito y santo nombre de nuestro Príncipe de Paz, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.